Buen día, jóvenes. Les traigo el siguiente subtema de la unidad. Vamos a ver el subtema que se llama diseño en cuadro latino. En el subtema anterior vimos en el diseño de bloques completos al azar, vimos que bloqueábamos un factor. Pero ¿qué pasa si quiero bloquear dos factores? Entonces, si quiero bloquear dos factores, necesito utilizar el diseño en cuadro latino. En el diseño en cuadro latino se controlan dos factores de bloque y se estudia un factor de tratamientos, por lo que se tienen cuatro fuentes de variabilidad, que son la variabilidad dada por los tratamientos, la variabilidad del factor del bloque 1, que van a ser las columnas o los renglones, como gusten, el factor del bloque 2 y el error aleatorio, el error. Entonces, se llama cuadro latino, ¿por qué? Porque pues, obviamente, pues todas las lecturas o todas las respuestas pues lo vamos a ver en un cuadro. Y obviamente se tienen tres factores involucrados, como les digo, este que se prueban en la misma cantidad de niveles. Es latino porque se utilizan letras latinas para denotar los tratamientos. Como A, B, C, esas son las letras latinas, van a ser los tratamientos. Digamos, si tengo tres tratamientos, pues va a ser el tratamiento A, el tratamiento B y el tratamiento C. Y obviamente, pues, y aparte, dos factores de bloque. Entonces, voy a tener el factor de tratamientos y dos factores de bloque. ¿Cómo va a ser? Entonces, el bloque 1 van a ser los renglones, renglón 1, 2 y 3. Van a ser, hasta renglón K. Van a ser los K elementos del bloque 1. Y en el bloque 2 van a ser las columnas 1, 2, 3 hasta K, que van a ser los K elementos del bloque 2. Muy bien, entonces, el ANOVA para un diseño en cuadro latino, pues obviamente se denota de la siguiente manera. Como digo, va a haber varias fuentes de variabilidad que van a ser los tratamientos, los renglones que va a ser el bloque 1, las columnas que va a ser el bloque 2, el error y el total, con su suma de cuadrados, sus grados de libertad, cuadrado medio. Va a haber una F para tratamientos, una F para el bloque 1 y una F para el bloque 2. Y obviamente un valor P para cada uno. O un p-value. Entonces, ¿qué significa? Que vamos a tener pruebas de hipótesis para los tratamientos, vamos a tener pruebas de hipótesis para los elementos del bloque 1 y pruebas de hipótesis para los elementos del bloque 2. Entonces, estas son las fórmulas para obtener las sumas de cuadrados. La suma de cuadrados de los tratamientos se saca de esta fórmula, la de los renglones o del bloque 1 de esta manera, columnas o bloque 2 de esta manera. El error sabemos que es por sustracción, que significa que la suma de cuadrados totales se lo voy a restar todas las demás. Y la suma de cuadrados totales pues se utiliza esta fórmula. Puedes tener cuadros latinos de 3x3, 4x4, 5x5 o 6x6. Entonces, ¿cuáles son las hipótesis a probar? Primero, las hipótesis la hipótesis de interés, que es la importante, que es la de igualdad de medias, que la media del tratamiento 1 o del tratamiento A es igual a la de B, y así sucesivamente hasta acá, contra al menos dos medias de los tratamientos que son diferentes. Para el bloque 1, pues obviamente que el efecto de A del elemento del bloque 1 es igual al efecto del elemento del bloque 2 hasta el elemento K. Contra que al menos dos elementos del bloque 1 no tienen el mismo efecto. Y también vamos a tener pruebas de hipótesis del bloque 2, que significa que el efecto del elemento 1 del bloque 2 es igual al elemento 2, es igual así hasta el elemento K. Contra al menos dos de los elementos del bloque 2 no tienen el mismo efecto. Entonces, anteriormente solamente teníamos solamente cuatro hipótesis, que eran estas de aquí. Cuando solamente teníamos un factor de bloque o un factor bloqueado. Pero cuando tenemos dos factores bloqueados, pues se agrega otro grupo de hipótesis. Entonces voy a tener que declarar 6 hipótesis. Y vamos a hacer un ejercicio.
Vamos a ver esto. Me dice, una compañía de mensajería está interesada en determinar cuál marca de llantas tiene mayor duración en términos de desgaste. Para ello se planteó un experimento de cuadro latino, en el que se comparan 4 marcas, fíjense bien, 4 marcas de llanta sometida a 32.000 kilómetros. Entonces vamos a tener 4 marcas de llanta que se van a comparar. Vamos a ver si el promedio de desgaste de la marca A va a ser igual a la de la B, que si va a ser igual a la de la C, que si va a ser igual a la de la D. Entonces vamos a ver si en promedio las llantas se desgastan igual contra que al menos 2 sean diferentes. Ese va a ser mi experimento principal. Ese va a ser mi experimento principal. Demostrar si en promedio se desgastan igual 4 marcas de llantas, A, B, C y D. Utilizando 4 diferentes tipos de auto. Entonces, estos diferentes tipos de auto, yo voy a bloquear el factor auto porque no quiero que el tipo de auto le agregue más variación. Y 4 posiciones posibles de las llantas en el auto. Ese es otro factor de bloque. Ese va a ser el factor del bloque 2. Así, el factor de interés o el factor de los tratamientos es el tipo de llanta o la marca de la llanta, marca A, B, C y D. Y se van a controlar 2 factores de bloque. O sea, el tipo de carro y la posición de la llanta va a ser bloque 1 y bloque 2 respectivamente. Entonces, el diseño y los datos observados se muestran en la tabla anterior. Aquí está la tabla. Entonces, A, B, C y D son los tipos las marcas, tipos de marcas. Marca A, marca B, marca C y marca D. El bloque 1 es la posición, en cual se va a trabajar con 4 posiciones distintas. Y el tipo de auto va a ser el bloque 2, que vamos a utilizar 4 tipos de autos. Se mide la diferencia máxima entre el grosor de la llanta nueva y el grosor de la llanta después de haber recorrido 32.000 kilómetros. Obviamente, a mayor diferencia en grosor, mayor es el desgaste. Las unidades de medición son milésimas de pulgada. Entonces, por ejemplo, si se utilizó la posición 1, el auto 1 y la marca A tuvo un desgaste de 17 milímetros. Después se utilizó la posición 1 en el auto 2 y se utilizó la marca B y registraron 14 milímetros de desgaste, y así sucesivamente para todas. Entonces, por ejemplo, se utilizó otra vez la posición 1 con el carro 3 y la marca C y se obtuvo 10 de desgaste. Y el bloque 1 se utilizó en la posición 1 en el auto 4 con la marca D y se obtuvo una de 9. Y así sucesivamente para todos. Se hicieron todas las combinaciones. Entonces, vamos a realizar este ejercicio. Entonces, aquí está. Aquí están, tengo el bloque 1 que son las posiciones 1, 2, 3 y 4. Bloque 2 son los automóviles 1, 2, 3 y 4. Y A, B, C y D son las marcas. Y estos son los desgastes. Entonces, acuérdense, tenemos que declarar hipótesis. Entonces, las primeras hipótesis son las importantes, son las de mi estudio. Entonces, ¿qué significa la hipótesis nula? Me dice que la media de A es igual a la media de B, que es igual a la media de C y que también es igual a la media de D. Entonces, el desgaste promedio de la marca de las llantas es igual contra que al menos 1 o 2 desgastes son diferentes. Y luego, esos son para los tratamientos. Ahora para el bloque 1, que el bloque 1 es la posición, vamos a ver si las posiciones tienen el mismo efecto contra que al menos una o más posiciones es diferente. Y para el bloque 2, que es el tipo de auto, pues que sabemos que tenemos 4 tipos de autos, vamos a ver si los autos 1, 2, 3 y 4 tienen el mismo efecto contra que al menos uno o más autos tiene efecto diferente. Entonces, primeramente paso los datos a Excel. Separo la letra del valor del desgaste en milésimas. ¿Sí es en milésimas? En milésimas de pulgada. Entonces, se ponen los desgastes aparte de
de la letra. Y obviamente vamos a empezar, antes que nada vamos a sacar sumas. Voy a sacar la suma primero del tipo de auto, que va a ser igual a la suma. Entonces el auto 1 va a tener tuvo estos valores, hay que sumarlo. El auto 1 se colocó en la posición 1, en la posición 2, en la posición 3, en la posición 4, con las 4 marcas de llantas, y se obtuvieron estos resultados. Entonces voy a sumar estos resultados. Lo mismo para el auto 2, voy a sumar estos de aquí. Lo mismo para el siguiente. Para el auto 3 sumo sus resultados. Y para el auto 4 también sumo sus resultados. Y también voy a sumar los resultados de la posición 1, la posición 2, la posición 3 y la posición 4. Aquí pongo suma. Entonces la suma de la posición 1 es este 17, el 14, el 10, y el último de acá, que no lo alcanza a ver porque la fórmula me lo tapa, pero es este que está aquí. Y doy enter y me sale un 50. 9 más 10 más 14 más 17 me da 50, y lo voy a estirar. Entonces estos son las sumas de las posiciones. Y luego recordemos, tenemos que sacar la y total, porque siempre en la fórmula me va a pedir una y total. Aquí está la fórmula de la y total, que va a ser igual a la suma. Podemos sumar estos de arriba o estos de abajo y me tiene que dar lo mismo. Voy a sumar estos de aquí arriba, me sale 193. Si yo sumo estos de acá también me tiene que dar 193. Aquí está. Entonces el total de datos, la suma total es 193. Si yo sumo estos y estos y estos y estos, me da 193. Entonces la gran total es 193. Y aparte tengo que contarlos. ¿Cuántos datos son? Acuérdense, son 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y 1, 2, 3, 4. Entonces tengo 4 de A4. Entonces van a ser en total 16 datos. Una vez teniendo esto, ya puedo empezar a trabajar. Entonces primero vamos a sacar la suma de cuadrados de los tratamientos. Entonces, la suma de cuadrados de los tratamientos me dice 1 sobre K por la sumatoria de y.j al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y.j al cuadrado significa que tengo que poner A's con A's, B's con B's, C's con C's y D's con D's. Acuérdense que los tratamientos son el tratamiento A, el tratamiento B, el tratamiento C y el tratamiento D, o también dicho marca A, marca B, marca C y marca D. Entonces voy a hacer una tablita donde voy a poner los datos de la marca A, los datos de la marca B, de la C y de la D. Entonces, como se repiten 4 veces, voy a tener 4 lecturas de A, voy a tener 4 lecturas de B, de C y de D. La primera lectura de A, pues vamos a ver el primero que me dé A, pues es el 17. Es este de aquí. La segunda, pues es este otro, aquí está otra A y es 14. La que sigue, aquí está otra y es 13. Voy a juntar todas las A. Y aquí está otra A con 13. Entonces, estos son todos los valores de A. Ahora lo mismo con los de B. Aquí está este primero de B. El que sigue este otro de B. El que sigue este otro de B. Y el que sigue este otro de B. Lo mismo para la C. Junto todos los valores de C. Que el 12 con C. Otro 12 con C. 10 con C. Y por último 9 con C. Y por último los de D. Aquí está un D y su valor es 13. Aquí está otra D y su valor es 11. Aquí está otra D y su valor es 11. Y aquí está otra D y su valor es 9. Entonces ya tengo todos los valores de A, todos los valores de B, los de C y los de D. Me dice que obviamente estos los tengo que sumar. Me está diciendo que los tengo que sumar. Este y.j. es la sumatoria. Voy a hacer las sumatorias de A. Te lo doy igual a la suma. Voy a sumar los valores de A, los de B, los de C y los de D. Nomás los tiro. Este es el total de los de A, total de B, de C y de D.
Y luego dice que los tengo que elevar al cuadrado. Aquí me está diciendo la fórmula, elevarlos al cuadrado. Muy bien. Le pongo igual a potencia de este, coma la potencia 2. Y voy a hacer lo mismo para todos, porque todas las sumas, aquí me dice todas las sumas las tienes que elevar al cuadrado. Una vez que las elevas al cuadrado, tienes que sumarlas. Me está diciendo aquí, suma esos cuadrados. Bueno, pues suma esos cuadrados, que va a ser igual a suma de estos cuadrados. Y luego, una vez que lo sumo, lo tengo que multiplicar por 1 sobre k o dividir entre k. 1 sobre k significa que eso lo tengo que dividir entre k. Recuérdense, k significa las veces que se repiten. Cada tratamiento se repite 4 veces, entonces k es 4. Entonces, esta suma que hice la tengo que dividir, esta, entre 4. Y listo. Y luego me dice que le tengo que restar la y total al cuadrado sobre n. Aquí está la y total al cuadrado sobre n. Y me va a dar la suma de cuadrados de los tratamientos. Entonces va a ser igual a esta que hice menos la y total al cuadrado sobre n. Entonces va a ser potencia de la y total, dijimos, es 193 a la potencia 2 entre n, que es 16. Cierro paréntesis y doy enter. Y me da, esto es la suma de cuadrados de los tratamientos, 30. Muy bien. Entonces, ahora sigue la suma de cuadrados de los renglones o del bloque 1. Sabemos que los renglones o el bloque 1 es la posición en que se ponen las llantas. Entonces, me dice que la fórmula, aquí está la fórmula, para poder hacer la suma de cuadrados de los renglones o del bloque 1, me dice que tengo que tener y punto punto. Aquí me está diciendo la fórmula, y punto punto. ¿Qué significa y punto punto? Pues y punto punto significa que son las sumas de las posiciones. Sabemos que las posiciones o el renglón, aquí están. Las sumas es esta es la suma del renglón 1, la suma del renglón 2 o de la posición 2, la suma de la posición 3 y la suma de la posición 4. Entonces hay que poner esas sumas aquí, le pongo igual, voy a ponerlas en una columna, esta, y lo voy a estirar y me va a dar las sumas. Esta es la suma de posición 1, posición 2, posición 3 y posición 4, es lo que me dice. Y punto punto significa la suma de los renglones. Y luego esas sumas las tengo que elevar al cuadrado, entonces en una columna a un lado voy a elevarlas al cuadrado, le voy a poner igual a potencia de esta suma como a la potencia 2 y los voy a estirar. Listo. Una vez que los elevé al cuadrado dice que los tengo que sumar. Entonces le pongo igual a suma. Sumo todos estos y me sale esto. Y lo dice que lo tengo que multiplicar por 1 sobre k, que significa que lo tengo que dividir entre k. Entonces acuérdense, los renglones también se dividen se repiten 4 veces. 2, 3, 4. Entonces todos los renglones se repiten 4 veces, entonces k es igual a 4. Entonces es igual a esta suma que hice entre 4. Y todo esto que hice lo tengo que restar la y total al cuadrado sobre n. Entonces va a ser igual a esto menos la potencia de la y total, que es 193, la potencia 2 sobre n, que es 16. Y doy enter y ya me salió la suma de cuadrados del bloque 1 o de los renglones. Después tengo que encontrar la suma de cuadrados del bloque 2 o de las columnas. Acuérdense que el bloque 2 son las columnas, que son el auto 1, auto 2, auto 3, auto 4. Entonces la fórmula me dice la suma de cuadrados de las columnas o del bloque 2 va a ser igual a y punto k, significa la suma de cada columna, la voy a elevar al cuadrado. Entonces si tengo 4 columnas, cada columna tiene su suma. Entonces esas sumas las tengo que poner en una columna que se llame columnas. Entonces la suma de la primera columna es 56. Y luego igual la suma de la segunda columna o del segundo auto es 51. La suma del tercer auto es 47. Y la suma del cuarto auto es 39. Entonces me dice, las sumas de las columnas hay que elevarlas al cuadrado, que me está diciendo. Entonces a un lado voy a hacer una columna que sea de los cuadrados.
Entonces va a ser igual a potencia de este a la potencia 2 y lo estiro. Y luego dice que los tengo que sumar, esos cuadrados los tengo que sumar, aquí me está diciendo la fórmula, para lo cual le voy a poner igual a suma estos cuadrados y listo. Y luego me dice que los tengo que dividir entre k. Entonces recordemos, las columnas también se repiten 4 veces. El primer auto se utiliza 4 veces, aquí, aquí, aquí y aquí. Y lo mismo para todos, entonces k es igual a 4. Entonces esta suma que yo hice la tengo que dividir entre 4, que es k. Y por último, le tengo que restar la y total al cuadrado sobre n. Entonces va a ser igual a esto que hice menos, abro paréntesis, potencia de la y total al cuadrado. Yo sé que la y total la tengo acá, que es 193, coma, a la potencia 2, cierro, entre n, que es 16, cierro paréntesis y doy enter. Y la suma de cuadrados del bloque 2 o de las columnas es 38. Y luego hay que sacar la suma de cuadrados totales. La suma de cuadrados totales me dice que cada dato lo elevo al cuadrado. Cada dato. Entonces, cada uno de estos datos los tengo que poner por separado en una sola columna. Cada uno de estos hay que ponerlos de arriba hacia abajo en una sola. Entonces, acuérdense que son 16 datos. Entonces, todos los 16 datos tienen que estar en una columna. Entonces, estos, le doy control C y los voy a poner aquí abajito. Los voy a poner todos en una sola. Y luego estos, control C, control V. Y luego estos, control C, control V. Y estos, control C, control V. Entonces ya que tengo todo, aquí me dice la fórmula. Todos tus datos, ponlos en una columna y elevarlos al cuadrado. Entonces aquí están todos mis datos. Pues ahora los voy a elevar al cuadrado. En una columna a un ladito le pongo cuadrado y voy a elevarlos al cuadrado. Le pongo igual a potencia del primer dato a la potencia 2 y lo que voy a hacer lo voy a estirar. Y luego la fórmula me pone sumatorias. Me dice, pues suma todos esos cuadrados. Pues yo los sumo. Va a ser igual a suma de todos estos. Y luego me dice, esa suma, réstale la y total al cuadrado sobre n. Entonces, y eso me va a la suma de cuadrados totales. Entonces va a ser igual a esta suma menos, abro paréntesis, de la potencia, recordemos, de la y total, coma, la potencia 2, entre 16, que es n, y doy enter. Y ya me da la suma de cuadrados totales, que es de 80.93. Y luego la suma de cuadrados del error. La suma de cuadrados del error me dice que es por sustracción, que significa que a la suma de cuadrados totales le voy a restar todas las demás. Entonces va a ser igual a la suma de cuadrados totales, que dijimos que es 80, menos la suma de cuadrados de los tratamientos, menos la suma de cuadrados del bloque 1, menos la suma de cuadrados del bloque 2. Entonces totales menos los demás. Y doy enter y me sale 5.37. Entonces ya tengo todas las sumas de cuadrados. Tratamientos, bloque 1, bloque 2, totales y error. Ya tengo todos. Una vez hecho eso, pues ya puedo hacer mi ANOVA. Recordemos que la ANOVA está así. Tiene este aspecto: la fuente, tratamientos, renglones o bloque 1, columnas o bloque 2, error y total. Entonces tenemos la fuente, tratamientos, bloque 1, bloque 2, error y total. Tenemos la columna de suma de cuadrados, la columna de grados de libertad, la columna de cuadrado medio, la columna de f, y esa f se va a convertir en p-value. Recordemos que vamos a tener 3 f's: f para tratamientos, f para bloque 1 y f para bloque 2. Entonces la suma de cuadrados de los tratamientos, aquí lo tenemos que es 30.6. La suma de cuadrados del bloque 1 es 6.18. La suma de cuadrados del bloque 2 es 38. La suma de cuadrados del error es 5.37. Y la suma de cuadrados totales es la suma de todos estos. 80.93. Acuérdense, aquí está 80.93. Los grados de libertad. Vamos a ver.
Los grados de libertad, dice, los grados de libertad para los tratamientos, me dice que es K tratamientos menos 1. Entonces recordemos, tengo tratamientos, tengo A, B, C y D, que son 4, menos 1, pues me va a quedar 3. Y luego los grados de libertad de los renglones o del bloque 1 es K elementos del bloque 1 menos 1. Recordemos que el bloque 1 son 4 posiciones, menos 1 también va a ser 3. Y los grados de libertad del bloque 2 o de las columnas es K elementos del bloque 2 menos 1. Entonces, el bloque 2, recuérdense que son 4 autos, menos 1 son 3. Y luego fíjense bien, los grados de libertad del error, aquí está, los grados de libertad del error me dice que es K-2 por K-2 por K-1. Entonces va a ser igual a K-2, recordemos que es 4, K son 4 veces que se repiten todos, menos 1, aquí me está diciendo K-2, perdón, K-2, 4 menos 2, por K-1, aquí está, dice K-1, entonces ahora sí, 4 menos 1, me sale 6. Ahora, los grados de libertad totales, acuérdense, los grados de libertad totales va a ser igual a n-1, sabemos que n mayúscula es 16, menos 1 me tiene que dar 15, aquí me tiene que dar 15, ¿y cómo lo hago? Pues le pongo suma. Si yo sumo todos los grados de libertad de estos de aquí, me tiene que dar 15. Ahí está. Entonces quiere decir que estoy bien. Si los grados de libertad de los tratamientos bloque 1, bloque 2 y error me da 15, significa que estoy bien. ¿Por qué? Porque los grados de libertad totales siempre va a ser n mayúscula menos 1. Sabemos que es 16 menos 1, 15. Y luego el cuadrado medio. Vamos acá al cuadrado medio para los tratamientos bloque 1, bloque 2 y error. Entonces va a ser igual, el cuadrado medio para los tratamientos es igual a la suma de cuadrados de los tratamientos entre los grados de libertad de los tratamientos. Y lo estiramos hasta el error. Vamos a sacar el valor de f para tratamientos bloque y error, perdón, tratamientos bloque 1 y bloque 2. Entonces va a ser igual, acuérdense que el f para los tratamientos va a ser igual al cuadrado medio de los tratamientos entre el cuadrado medio del error. La f para el bloque 1 es el cuadrado medio del bloque 1 entre el cuadrado medio del error. Y la f para el bloque 2 es el cuadrado medio del bloque 2 entre el cuadrado medio del error. Ya tengo mis valores de f. Una vez teniendo mis valores de f, los voy a convertir a p-value. Entonces va a ser igual a distr.f.cd de mi f, coma, dice grados de libertad 1 van a ser los grados de libertad de los tratamientos, coma, grados de libertad 2 los del error. El p-value para el segundo es distr.f.cd del valor de f del bloque 1, coma, grados de libertad del bloque 1, coma, grados de libertad del error. Y por último, distr.f.cd de la f del bloque 2, coma, grados de libertad del bloque 2, coma, grados de libertad del error. Y listo, ya están mis p-values. Entonces recordemos, si es menor se rechaza y si es mayor se acepta. Entonces el primero, el de los tratamientos, veo que es menor, se rechaza. Entonces este se rechaza, este se acepta y este se rechaza. Este es menor a 0.05, este es mayor y este es menor. Entonces este se rechaza, este se acepta y este se rechaza. Entonces recordemos, las hipótesis para los tratamientos es esta. Me dice que el desgaste promedio de las llantas es igual, contra al menos un desgaste es diferente, uno o más desgastes son diferentes. Entonces nosotros lo rechazamos y vamos a decir, pues obviamente que al menos uno o más desgastes es diferente. Punto 17 es mayor a punto 0.5, que se acepta. Entonces para la posición, entonces el efecto de las posiciones es el mismo, no pasa nada, no el tipo de posición no influye en el desgaste, porque pues todas las posiciones
desgastan de la misma manera. Y el bloque 2 se rechaza. ¿Qué se rechaza? El bloque 2 es el tipo de auto. Voy a rechazar H0 y me voy a quedar con H1. H1 me dice que al menos el efecto de un auto es diferente. Entonces quiere decir que los autos se desgastan de manera diferente. Entonces sí influye. El tipo de auto sí influye. O la marca el tipo de marca de autos sí influye porque se desgastan de manera diferente. Entonces vamos a concluir. Vamos a concluir para cada uno. Entonces para tratamientos dijimos que se rechaza. Entonces pi válido de 0.006 es menor a mi alfa, por lo tanto H0 se rechaza y con una confianza se concluye que en promedio las llantas se desgastan diferente, al menos una o más. Una o más llantas se desgastan de manera diferente, en promedio. El bloque 1 dijimos que se acepta. Entonces si se acepta, recordemos que el bloque 1 es la posición, pi válido de 0.17 es mayor a 0.05, por lo tanto H0 se acepta. Y se concluye que el efecto de las posiciones es el mismo, la posición influye. Entonces quiere decir que las posiciones, cual sea, 1, 2, 3 o 4, se desgastan igual y no pasa nada. No hay variación. Puedes utilizar la posición que sea, pero como todas se desgastan igual, pues no influye. El bloque 2 es el tipo de auto, dijimos que se rechazaba. Entonces pi vale de 0.003 es menor a mi alfa de 0.005, por lo tanto H0 se rechaza. Y con una confianza del 95 se concluye que el efecto de los autos no es igual. Al menos uno o más autos es diferente. Entonces, ¿qué quiere decir? Los autos se desgastan diferente, no se desgastan igual. Entonces, que el tipo de auto que tú vayas a utilizar sí va a influir en el desgaste, porque todos los autos se desgastan de manera diferente. Entonces, el factor auto sí es influyente o sí influye en el desgaste. Muy bien. Entonces, así es como se hace la ANOVA para diseño en cuadro latino. Vamos a tener 3 p-values y vamos a hacer 3 conclusiones, una conclusión por cada p-value. Entonces, para saber si mi ANOVA que acabo de hacer está bien, pues tengo que corroborarlo en Minitab. Obviamente, a lo mejor puede que me equivoqué en algún numerito de estos y puede hacer que yo me salga mal mi ANOVA. Entonces, para saber si está bien mi ANOVA, lo vamos a hacer en Minitab. Entonces, aquí abajo hago una sección donde dice ANOVA en Minitab. Vuelvo a copiar los datos, los datos de mero arriba, estos datos del ejercicio. Los vuelvo a copiar. Los voy a copiar porque acuérdense que Minitab no me puede leer el cuadro así. Yo lo tengo que modificar. Entonces, de tener un cuadro así, voy a realizar un cuadro de esta otra manera, donde voy a poner el bloque 1 todos en una sola columna, el bloque 2 todos en una sola columna, los tratamientos en una sola columna, y la respuesta o las milímetros, las milésimas de pulgada de desgaste en esta, que se llama respuesta, es lo que estoy midiendo. Entonces el bloque 1, entonces vamos a ver, 17 lo vamos a poner, va a ser mi primera respuesta. Entonces 17 es mi primera respuesta, 17. Ese 17 pertenece al bloque 1, entonces el bloque 1. Este mismo 17 pertenece al tipo de auto 1 y este 17 pertenece al tratamiento A. El que sigue es el 14. Vamos poniendo ahora el 14. El 14 pertenece al bloque 1 o a la posición 1. Entonces el 14 pertenece al bloque 1. Pertenece al tipo de auto 2 o al bloque 2. Y pertenece al tratamiento B. El que sigue es el 10. El 10 pertenece al bloque 1, al número 1 del bloque 1. Pertenece al número 3 del bloque 2
y pertenece a la letra C. Aquí está, a la letra C o al tratamiento C. Y luego sigue el 9. Este 9 va a ir en la posición 1. Va al bloque 2, al número 4, al carro 4 del bloque 2. Y pertenece al D. El que sigue es 14. Aquí está. 14, posición 2. Auto 1. Y pertenece a B. Y luego sigue el 12. Pertenece al bloque al 2. El 12. Este 12 pertenece a la posición 2, al tipo de auto 2, que es el bloque 2, y a la letra C. El que sigue es el 11, pertenece al 2, al carro 3 y a la letra D. La que sigue es 13. Aquí está este 13, pertenece al 2, al carro 4 y al tratamiento A. Tratamiento A. El que sigue es el 12. El que sigue es el 12. Este de aquí, que pertenece a la posición 3. 12, posición 3. Es el carro 1. Y es la letra C. El que sigue es el 11. Posición 3. Carro 2. Y letra D. Luego sigue 13. Auto 3. Perdón, posición 3. Auto 3. Y letra A. Y luego sigue 8. Posición 3. Auto 4. Y tratamiento B. Y luego sigue 13. Posición 4. Auto 2. No, a ver. Sí. 13. Es 13. Posición 4. Auto 1. Y letra D. Y luego sigue 14. Posición 4. Auto 2. Y A. Y luego 13. Auto 4. Perdón, posición 4. Auto 3. Y B. Y luego por último 9. Este de aquí, 9. Pertenece a la posición 4. Al auto 4. Aquí está, pertenece al auto 4. Y a la letra C. Y listo. A, B, C, D, B, C, D, A, C, D, A, B, D, A, B, C. 17, 14, 10, 9, 14, 12, 13, 12, 11, 13, 8, 13, 14, 13 y 9. Ahí está. Entonces, así es como me lo va a leer Minitab. Le vamos a abrir el Minitab. Y esto que acabo de hacer, lo voy a poner control C. Y aquí en este azul, como lo copié desde el encabezado, le doy control C. Y aquí en el primer azul, no en el blanco, en el azul le doy control V. Y listo. Le doy estadísticas, ANOVA, modelo lineal general y ajustar modelo lineal general.
Me pide una respuesta. Las respuestas sabemos que pues está en la C4, que son los desgastes, las milésimas de pulgada. Y los factores pues son el bloque 1, el bloque 2 y el tratamiento. Le doy seleccionar para que se vaya en bloque 1, bloque 2 y tratamiento. Y le doy a aceptar. Y aquí está. Aquí está mi ANOVA. Fíjense bien, me dice que el bloque 1 tiene un pi-value de 0.17. Aquí está, el bloque 1 tiene un pi-value de 0.17. Y luego el bloque 2 tiene un pi-value de 0.004. El bloque 2 0.003, está redondeado. Y el tratamiento dice que tiene un pi-value de 0.007. Aquí está el tratamiento 0.006, que está redondeado. Entonces quiere decir que estoy bien. Lo paso aquí. No, lo voy a poner acá. Entonces mi ANOVA, este ANOVA, que es el que me da Minitab, sí está igual que este. Entonces quiere decir que el que hice aquí en Excel está bien. Entonces la manera de corroborar el ANOVA. Y bueno, cuando tú haces tu ANOVA, pues recordemos, tenemos que hacer comparaciones LCD. Recordemos, el ANOVA nos da información para aceptar o rechazar hipótesis antes planteadas, pero si rechazamos la hipótesis nula no nos especifica qué media o medias son diferentes, qué elemento del bloque 1 o cuáles son diferentes y qué elemento del bloque 2 o cuáles son diferentes, para lo cual, como lo vimos anteriormente, se debe apoyar en algún método de comparaciones múltiples. Como hemos estado utilizando el método LCD, es una alternativa muy práctica para realizar dichas comparaciones. Entonces necesitamos hacer el LCD para saber, para corroborar lo que me salió en el ANOVA. Yo aquí dice, recordemos, que los tratamientos se rechaza y los tratamientos por lo menos uno o más no son iguales, pero no sé cuáles. Me dice que en promedio las marcas de las llantas se desgastan diferente, al menos una o más, pero no sé cuáles. Para el bloque 1 dijimos que todas las posiciones es igual. Vamos a ver qué tan ciertas si son igual. Y obviamente para el bloque 2 me dice que el tipo de auto tiene efectos diferentes, pero no dice cuáles autos tienen el efecto diferente. Entonces, para lo cual tengo que hacer LCD para los tratamientos, LCD para bloque 1 y LCD para bloque 2. Entonces vamos a hacer el LCD para los tratamientos. Entonces, para poder hacer el LCD de los tratamientos, pues obviamente lo que voy a hacer es, vamos recordemos, estos son los tratamientos A, B, C y D. Los voy a copiar, control C, y los voy a poner aquí abajo. Pongo un apartado que diga LCD para tratamientos y los pego. Y le digo que me pegue solo valores. Y estos son los valores de A, de A, los de B, los de C y los de D. Entonces, como recordemos, el LCD lo que compara es medias. Entonces tengo que sacar la media de A, la media de B, la de C y la de D. Entonces, le voy a poner igual a promedio. Promedio. Va a ser, vamos a sacar el promedio de A, el de B, el de C y el de D. Entonces, esos son los promedios. Promedio de A, de B, de C y de D. Entonces, voy a necesitar cierta información para poder sacar mi LCD. Primero necesito el valor de alfa. Recordemos que estamos con un 0.05. Un alfa medio será 0.025. Y luego 1 menos alfa medios va a ser igual a 1 menos el alfa de 0.025. Los grados de libertad, me está diciendo que aquí la fórmula del LCD me dice que es los grados de libertad del error. Recordemos, los grados de libertad del error, pues me los da la ANOVA. Aquí está el error y sus grados de libertad, que son 6. 6. Y luego el cuadrado medio del error. El cuadrado medio del error también me lo da la ANOVA. Aquí está el cuadrado medio y del error, .89. Entonces doy control C.
y aquí le doy control V. Se me mueve, le digo que me pegue solo valores aquí. Y listo. Y luego necesito también la fórmula, me pide aquí abajo número de repeticiones. Sabemos que el número de repeticiones son 4. Todos los tratamientos se repiten 4 veces. El A se repite 4 veces, el B 4 veces y sucesivamente. Para eso tengo que sacar el valor de T. Me dice que necesito sacar un valor de T. El valor de T me dice que es T de alfa medios por los grados de libertad del error. Entonces va a ser igual a imb.t. Me dice probabilidad. Tomo la probabilidad de 0.975, con los grados de libertad. Me dice que los grados de libertad del error. Los grados de libertad del error aquí están, son 6. Ya tengo la T de 2.44. Entonces voy a formar mis pares. Acuérdense, tengo que calar A con B, A con C y A con D. Y luego B con C y B con D. Y por último C con D. Entonces va a ser A, B, A, C, A, D, B, C, B, D. Y por último C, D. Son los pares que voy a calar. Entonces necesito hacer la diferencia absoluta en sus promedios. Estos son sus promedios. Necesito checar su diferencia absoluta. Entonces va a ser igual a ABS. Primero calo A con B. Del A menos el B. Y luego el ABS del A menos el C. Y luego el ABS que dice A menos D. Y luego la ABS de B con C, de B menos C. Y luego la ABS de B menos D. Y por último la ABS de C y D. Listo, están las diferencias. Calculo el LCD con esta fórmula. El LCD va a ser el mismo para todos porque todos los tratamientos tienen el mismo número de repeticiones, que es 4. Entonces va a ser el mismo LCD para todos. Entonces lo calculo en la primera celda, le digo igual. Me dice la T. Recordemos que la T es 2.44 y luego me dice por. Esta T tengo que multiplicarlo por la raíz. Por una raíz. Y dentro de la raíz hay una fracción. Abro el paréntesis. 2 veces 2 por el cuadrado medio del error, que aquí está, que es 0.89, cierro, entre, número de repeticiones que yo sé que son 4, cierro, y doy enter, y me sale 1.63. Entonces le doy igual al de aquí arriba, porque va a ser lo mismo para todos. Entonces recordemos el LCD, si este es mayor a este, se rechaza la igualdad, de lo contrario se acepta. Entonces si este es mayor a este, se rechaza la igualdad de que A y B pues sean iguales. Entonces le vamos a poner igual. Vamos a ponerle si este valor es mayor a este valor, coma, pues ponle que se rechaza, coma, de lo contrario pues ponle que se acepta. Entonces yo veo que la primera se rechaza porque obviamente si el 2 es más grande que 1.63. Nada más que le escribí mal, rechaza. Ahí está. Lo estiro para que haga lo mismo para todas. Entonces todos estos tres se rechazan. Y los demás se aceptan. Entonces que veo que A con B, A con C y A con D no son iguales, se rechaza la igualdad. Y B con C, B con D y C con D se aceptan, que esos sí son iguales. Entonces, ¿qué significa? Que A es diferente de B, de C y de D. Entonces tenemos que concluir. Nosotros dijimos en el ANOVA que las llantas en promedio se desgastan, al menos una se desgasta de manera diferente. Entonces la llanta A en promedio es diferente a las demás. Sí, la llanta A se desgasta en promedio diferente a B, a C y a D. Entonces el promedio de desgaste de A es diferente a la de B, C y D. Entonces se comprueba lo del ANOVA.
Entonces, lo que teníamos en el ANOVA ya se comprobó que sí es cierto. Entonces, ese es para los tratamientos. Ahora para el bloque 1, dijimos nosotros en el bloque 1 que el efecto de las posiciones es el mismo. Vamos a ver qué tan cierto. Entonces hacemos un apartado abajito, ahora un LCD para el bloque 1. Y obviamente para poder hacer el LCD para el bloque 1 necesito los valores del bloque 1, que son estos de aquí. Acuérdense, el bloque 1 son los renglones. Entonces voy a copiar la tablita, la primerita esta, la copio, le doy control C. Y aquí en LCD para bloque 1 le doy control V. Entonces ya que está copiado, voy a sacarle el promedio al renglón 1, voy a sacarle el promedio al renglón 2, al 3 y al 4. Entonces, ¿cómo le hago? Le doy igual a promedio del primero, coma, el segundo, coma, el tercero, coma y el cuarto, enter. Y este es el promedio para el primer renglón, que es la posición 1. Lo que voy a hacer es lo voy a estirar para que me haga los promedios para los demás. Y listo. Entonces recordemos, tengo un alfa de 0.05 y así sucesivamente. Pues lo mismo que tenía yo aquí, lo voy a copiar, le voy a dar control C. Y aquí a un ladito le voy a poner control V. Y listo. Entonces ahora sí voy a generar voy a hacer mis pares. Acuérdense que es posición 1 y 2, 1 y 3, posición 1 y 4, posición 2 y 3, perdón, 2 y 4, y por último 3 y 4. Son las posiciones, los pares que voy a comparar. Entonces vamos a hacer la diferencia vamos a escribir la diferencia absoluta, ABS. Me dice primero de 1 y 2, este es el 1 menos el 2. Y luego igual a ABS del 1 menos el 3. Luego ABS de 1 menos el 4. Y luego ABS, el absoluto del 2 y el 3, 2 menos 3. Y luego el absoluto del ABS del 2 menos el 4. Y por último el absoluto de 3 menos 4. Calculamos el LCD, que va a ser el mismo de arriba. Utilizamos como va a ser la misma fórmula, pues va a salir la misma. Es la misma fórmula y son los mismos datos. Yo sé que va a ser igual a la T de 2.44 por la raíz de 2 veces el cuadrado medio del error entre el número de repeticiones, que es 4, cierro y doy enter y me sale lo mismo que el de arriba, 1.63. Doy igual a este porque va a ser el mismo LCD para todos y lo estiro y vamos a hacer la comparación. Si este es mayor a este, se rechaza la igualdad. Entonces vamos a ponerle si este es mayor a este, coma, dile que se rechaza, coma, de lo contrario se acepta que son iguales. Entonces obviamente 0 es menor a este, entonces se acepta y lo estiro y todo se acepta. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todas las posiciones tienen el mismo efecto en el desgaste. Entonces no pasa nada, el desgaste no influye. El desgaste que tú quieras, perdón, la posición que tú utilices, no pasa nada. Entonces sí se rectifica o se corrobora lo que dijimos en el ANOVA. En el ANOVA dijimos que todos los efectos de las posiciones es el mismo. Entonces aquí se rectifica lo de la ANOVA. Se rectifica lo de la ANOVA, que las posiciones tienen los mismos, tienen efectos iguales en el desgaste.
Entonces ahí está. Ya dije, ahora en el bloque 2, dijimos que no todos los autos tienen el mismo efecto en el desgaste. Entonces vamos a hacer para el bloque 2, que son los autos. Vuelvo a copiar la tabla principal, la que tengo hasta aquí arriba, la vuelvo a copiar, le doy control C. Y aquí pongo una sección que diga LCD para bloque, le doy control V. Y pego los datos. Entonces acuérdense, como lo que voy a comparar son medias o promedios, y el bloque 2 es el tipo de auto, voy a sacarle el promedio al auto 1, al auto 2, al 3. Entonces aquí, como estos son los datos, voy a sacarle su promedio, va a ser igual a promedio. Voy a sacarle el promedio a estos y los tiro. Entonces yo sé que este no me sirve porque pues no le puedo sacar el promedio a letras. Este tampoco. Entonces el promedio del auto 1 es 14, el del auto 2 es 12, el auto 3 es 11 y el auto 4 es 9.7. Entonces voy a comparar estos medias. Y lo mismo, voy a copiar los datos porque son los mismos. Control C, Control V. Y voy a utilizar la misma fórmula, Control C, Control V. Entonces, ¿cuáles son los pares? Entonces va a ser el par carro 1 y 2, carro 1 y 3, carro 1 y 4, carro 2 y 3, 2 y 4 y 3 y 4. Voy a comparar. Vamos a sacar la diferencia absoluta, el ABS del 1 menos el 2 igual a ABS del 1 menos el 3 igual a ABS del 1 y 4, 1 menos el 4, y luego el ABS del 2 menos el 3, el ABS del 2 menos el 4, y por último el ABS del 3 menos el 4. Listo. Ahora vamos a calcular el LCD, que va a ser el mismo, porque como es la misma fórmula y los mismos datos, me va a tener que salir lo mismo. Entonces va a ser igual a la T de 2.44, la voy a multiplicar por la raíz, abro paréntesis, de 2 veces el cuadrado medio del error, que es 0.89, cierro, entre, me dice el número de repeticiones, que son 4. Doy enter y me sale 1.63 y le digo que sea igual para todos. Lo mismo decisión, si este es mayor a este, se rechaza la igualdad, de lo contrario se acepta. Entonces va a ser igual así. Si este es menor a este, entonces coma, ponle que se rechaza. Coma, de lo contrario ponle que se acepta. Doy enter. Entonces este es menor a este, pues se acepta que son iguales. Y lo voy a estirar. Y veo que este y este son diferentes. Y este son diferentes. Entonces 1, 3, 1, 4, 2, 4 y 3, 4 son diferentes. Entonces, ¿se acuerdan? En el ANOVA dijimos que no todos los autos tienen el mismo efecto. Aquí está, no todos los autos tienen el mismo efecto en el desgaste. Y pues se rectifica lo de la ANOVA también, se rectifica lo de la ANOVA. Que no todos los autos tienen efecto, que los tipos de autos tienen efectos diferentes. El auto 2 con el 1 y con el 3 tienen el mismo efecto. El 1, el 2 y el 2 y 3. Entonces, solamente el 1 y 2 y 2 y 3 tienen el mismo efecto. Los demás tienen efectos diferentes. Y bueno, así es como se compara con el LCD para el bloque 2. Y hasta aquí sería todo.